Pero indudablemente este 8 de marzo reviste características muy especiales y a su vez perjudiciales. Hay algo que resaltó María Elena y coincido plenamente, de que hay una involución muy grande, muy grande. De hecho se ha avanzado lentamente, pero siempre avanzando en los derechos en pro de la igualdad de la mujer con el hombre. Pero, producto de la pandemia, producto de otras cuestiones, aparte de la pandemia, pero fundamentalmente de la pandemia, tampoco voy a dar la culpa de todo a la pandemia. Entonces, quizás, en muchos casos, sobre todo en el caso de mujeres trabajadoras, se utilizó a la pandemia para restringir derechos, quitar derechos, sofocar pedidos de mujeres que han estado casi desde siempre en una situación de inferioridad con respecto a los hombres. Y eso no lo podemos ignorar. Ya décadas y décadas se ha hablado de la diferencia en igualdad de salarios que existe, la diferencia en cuanto al tratamiento, al comportamiento dentro de la empresa de mujeres y varones, al tratamiento de el rol de la mujer en sindicatos, a la casi nula participación de las mujeres en roles gerenciales, en roles de verdadero poder, ¿no? Tanto a nivel político como a nivel de distintas instituciones. Esto también se conversó con María Elena y lo resaltó muy bien. El rol sindical es muy importante, porque esto digamos que por ley existen, sí, desde hace décadas y décadas. De hecho, la ley en Argentina, me refiero, el derecho interno argentino, la ley 23.555 y sus modificatorias, que son muy pocas, dicho sea de paso, y su decreto reglamentario de la ley originaria, contempla dentro de las secretarías la Secretaría de la Mujer. En la casi mayoría de los sindicatos, la Secretaría de la Mujer, con variantes ahora un poco, pero más bien para cumplir con ciertos protocolos, pero en la realidad de los hechos no funcionan como deberían funcionar, se dedican a ciertos programas relacionados con violencia, ciertos programas de formación. Recuerdo en algunos casos que estaban dedicadas prácticamente a ciclos de formación en tareas manuales, que no está mal, todo lo contrario, y sobre todo también en yoga. Eso me quedó mucho, ¿no? Y estoy hablando de un sindicato de mucha importancia como lo es la Federación Argentina de Empleados y Empleadas, sigue siendo de empleados, de Comercio y Servicios, FAESIS, a nivel nacional. Y por supuesto en los distintos sindicatos de base, más o menos lo mismo. Con variantes, sí, algún programa, hacen un acto por el Día Internacional de la Mujer, pero el seguimiento no. Por otro lado, el Día Internacional de la Mujer no es un día menor, porque es un día en el que fueron masacradas más de un centenar de mujeres en una fábrica textil de Nueva York, que fueron asesinadas, encerradas, porque estaban reclamando por mejores condiciones de trabajo, mejoras medioambientales y cumplimiento de la jornada laboral de 8 horas. ¿Son diferentes a los movimientos, a las luchas actuales? No, en absoluto. Y estamos hablando de comienzos del siglo XX. Esa lucha continuó. Esos cuerpos de esas mujeres
después quedaron en la calle y ahí se movilizaron miles de personas. Después se hizo una cumbre en Copenhague en 1910, sobre todo muy fogoneada, muy activamente por Clara Zetkin, que fue una activista comunista muy fuerte de lucha, como Rosa Luxemburgo, y otras tantas. No tenemos que olvidar en Argentina la lucha incansable de muchas mujeres anarquistas y socialistas, fundamentalmente a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, iba a decir siglo XVIII, pero no, ahí eran utilizadas para el trabajo de minas, masacradas prácticamente como los niños, ¿no? Y muchas morían muy jóvenes, por las inhalaciones del anhídrido carbónico. Los hombres también. No era casualidad. Actualmente también continúan los trabajos insalubres. Eso lo diremos en otro programa, y diariamente casi, o en casi todos los videos que subimos a la página del programa, hacemos denuncias de las condiciones medioambientales pésimas en los lugares de trabajo, en las que se ven perjudicadas muchas mujeres. Hombres también, por supuesto. Mujeres mucho más. El Día Internacional de la Mujer se consagró en tiempos históricos, no hace demasiado, en 1975, en sede de una asamblea general de las Naciones Unidas, de la ONU, ¿no? Y se conmemora todos los 8 de marzo. También existe otro día que es de enorme importancia, como lo es el 25 de noviembre, el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que en realidad se unen muchísimo, ¿no? Tanto uno como otro, con reclamos por mejores derechos, por condiciones de igualdad, que vuelvo a decir, parecen ya superadas, pero que no han sido superadas. Y, como bien lo destacó María Elena, y a su vez lo está denunciando la ONU, lo está denunciando la OIT, ha habido una involución muy grande y muy notoria en los derechos de las mujeres, producto o causa directa, pandemia, o como pseudo causa de la pandemia del COVID-19. Y por supuesto, esta guerra que comenzó en la Rusia de Putin, de Vladimir Putin, también va a producir, y ya está produciendo, estragos muy grandes y muertes de mujeres. Y que por otro lado, desde los inicios de la humanidad, se las toman como trofeos a las mujeres. De hecho, el Día Internacional de la Mujer es toda una lucha constante, como ya lo dije tantas veces y no me voy a cansar de decirlo, que comenzó en la antigua Grecia y quizás antes, ¿no? Pero hay una obra de un poeta, de un dramaturgo griego, muy conocida, y es una lucha emblemática, como lo fue esta obra en donde las mujeres hacen la negación del sexo con los hombres mientras sigan combatiendo en la guerra. Es de Aristófanes y es Lisístrata. Es decir, recomiendo verla, se ha hecho en versiones modernas, en versiones, que rememoran esa época también, pero es mientras los hombres hagan la guerra, las mujeres no tendremos relaciones sexuales con ellos. Bueno, de hecho, todos los diálogos que se dan son imperdibles, inclusive se han hecho versiones cinematográficas de esta obra de teatro, ¿no? Por otro lado, también tenemos que recordar en la Revolución Francesa que existió
una declaración de los derechos del hombre y también una declaración de los derechos de la mujer propiciada por una feminista, Olympe de Gouges, en donde hablaba de los derechos de las mujeres. Pero en realidad también siempre se habló mucho más y se hicieron mucho más fuerte los derechos de los hombres que los de las mujeres. Pero también esa lucha en 1789 existió. Y también existieron mujeres a lo largo de la historia que lucharon en las guerras de la independencia, concretamente en América, en lo que es ahora la República Argentina, en las luchas del denominado caudillaje, también existieron caudillas, y también existieron mujeres soldados, que auxiliaron a los hombres y que lucharon a la par de los hombres. Mujeres científicas, mujeres médicas, que también se destacaron en todas estas luchas. Y por supuesto, mujeres trabajadoras que han luchado mucho, por eso no entendemos que no ocupen el lugar que les corresponde dentro de los sindicatos y sobre todo de las centrales sindicales, que esto no ocurre en todo el mundo. Hay casi una constante, pero no ocurre en todo el mundo. Pero en Argentina es casi una constante que ninguna mujer pueda ocupar. Ocurrió hace un tiempo, pero fue una lucha tan dura que, bueno, o la mataban o renunciaba, ¿no? Hace ya varias décadas de esto, que ocupó un lugar importante dentro de la cúpula de la CGT, que con cambio de figuritas sigue siendo netamente machista, como la mayoría de los sindicatos. Considero que es necesario rever y ayornar la ley sindical, pero que todavía no están dadas las condiciones, porque en estos momentos lo más probable es que también se realice una involución y no se luche por una verdadera democracia sindical acorde con los convenios, los pactos, los compromisos internacionales firmados por Argentina, no solamente en la OIT, sino también en la ONU, y que de hecho tienen plena vigencia. Y me estoy refiriendo a los derechos de las mujeres a nivel sindical, a nivel mujer, a nivel derechos humanos, y que están vigentes tanto a nivel interno argentino como a nivel internacional. De hecho, ya hicimos mención en el programa anterior y en anteriores programas de un convenio de enorme importancia, como lo es el 190 y la recomendación 206, que trata sobre la violencia laboral, la violencia de género y la incidencia de la violencia doméstica cuando la padecen las mujeres en los lugares de trabajo. Y este convenio está plenamente vigente. De hecho, yo considero desde una postura doctrinaria, que no solamente la tengo yo, sino simplemente también y fundamentalmente otros doctrinarios y doctrinarias de la República Argentina y de América Latina, y está vigente y se lo aplica muy poco, y sobre todo en la ciudad de Rosario y en la provincia de Santa Fe. Y esto no solamente lo digo yo, sino que también lo sabemos quienes estamos permanentemente en el fuero laboral, en el fuero civil y comercial también, y transitando los pasillos de tribunales. Y, por supuesto, quienes componen el Poder Judicial. No ocurre así, y eso es realmente, merece un aplauso, dentro de la justicia nacional, que sentó jurisprudencia, es decir, numerosos fallos que fueron creando una jurisprudencia, una doctrina judicial
a favor de los derechos de las mujeres. ¿Mm? Y de hecho es muy reconocido esto, derechos laborales y derechos de género, derechos referidos, por ejemplo, a la violencia que padecen muchas mujeres en el ámbito doméstico. ¿Mm? Y también la violencia que padecen, violencia simbólica. Y esta ley, que también está vigente desde hace varios años, la Ley Integral de la Mujer, la 26.485, que cabe su aplicación en distintos ámbitos, no solamente en el ámbito de derecho privado de la mujer, de derecho doméstico, derecho familiar, derecho laboral. Es decir, que normativa, tanto a nivel interno argentino, constitucional, comenzando por la norma del artículo 75, inciso 22, convenios, pactos internacionales, que están plenamente vigentes, inciso 23 y demás, además constituciones provinciales, normas provinciales, en la provincia de Santa Fe de hecho las tenemos, pero entonces hay que utilizar todo ese andamiaje jurídico y hacerlo funcionar a través de la justicia. Y la justicia es bastante lenta y bastante remisa a aplicar esta normativa. Ya debería ser algo muy, muy, muy común, y a su vez por parte de abogados y de abogadas en las presentaciones judiciales, impulsando a la justicia a que dicte normas en favor y en pro del avance de los derechos de las mujeres en paridad, en el pie de igualdad plena, completa, total, integral y en los hechos, no solamente por escrito, con los hombres. Ya tenemos que ir finalizando este programa, pero no quiero terminar sin manifestar nuevamente mi total y más enérgico repudio a este acto bestial de violación grupal. No lo veo mal, de violación en manada, porque no los considero como seres humanos. Ese accionar no es de seres humanos. Que no me vengan con que estaban drogados, que estaban por los efectos de estupefacientes, que a la víctima la había... Bueno, todo esto merece un rápido esclarecimiento, pero un verdadero, real y auténtico esclarecimiento. Porque esto ha sido un acto bestial, esta violación de estos 6 individuos, de estas 6 bestias, en realidad bajo apariencia de humanos, que se turnaban para abusar sexualmente, violar y campanear a ver qué pasaba, y que se actuó prontamente. Pero hay miles, millones de casos como estos en la República Argentina y en el mundo, en la ciudad de Rosario, en la región, y que no son denunciados. Y que la justicia lo sabe, que las fiscalías lo saben, que la policía lo sabe y que no actúa. Y que por lo tanto es cómplice. Bien, daremos